En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les cite algunas de las noticias en Panorama, ETA, Abertzales, Batasuna, Bildu. Venga, vamos allá. Atención, porque les vamos a contar la reacción que ha tenido Sortu, es decir, el organismo de supuesta reflexión, de dirección estratégica, si se le puede llamar así, de Bildu, de H. Bildu, a raíz del fallecimiento y como supuesta forma de mostrar lo que ellos piensan en San Juan de Luz del terrorista Jacques Esnal. Vamos a hablar también de Arid Arzayuz. ¿Sabes quién es? Bueno, pues es una persona de la ejecutiva de Sortu, de este mismo organismo, que, como no, también está con antecedentes penales. Le vamos a contar todo. Carlos Urquijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Carlos, bienvenido. Vamos a hablar de todo lo que está pasando. También ha habido un enfrentamiento de juventudes de Sortu, aprovechando una concentración de Falange en Vitoria el 12 de octubre. ¿Vuelven a estar más activos de lo normal o me lo parece a mí? Bueno, pues desde luego eso es lo que dice la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza. Que efectivamente parece que alguna disensión hay dentro de las juventudes de Sortu o de H. Bildu, gente que no está muy satisfecha con la opción, digamos, institucional o de pisar moqueta que ha escogido en los últimos años Bildu, y bueno, pues su manera de mostrar su disconformidad es como lo hicieron durante 40 años, ¿no? Que es a través de la cale borroca y vuelven a los orígenes, ¿no? Altercados, ¿no? Si te parece, Carlos, sí. Como vamos a hablar primero de la actualidad y mencionabas al terrorista Jacques Esnal y cuál había sido la reacción de Sortu ante su fallecimiento, hay que recordar quién es este personaje que falleció hace un par de días en San Juan de Luz y estaba condenado a cadena perpetua, aunque sabemos que cadena perpetua en Francia no la cumplen, no tiene el significado de no salir de prisión hasta fallecer, sino que ya había salido hace un tiempo de prisión y era uno de los autores del atentado que tuvo lugar en Zaragoza el 11 de diciembre del año 67 en la Casa Cuartel, que recordará a los oyentes que ETA asesinó a 11 personas, entre las cuales había 5 niñas, ¿no? Y bueno, pues a Sortu no se le ocurrió otra cosa que poner en redes sociales una gran fotografía de este asesino con un texto en euskera que traducido al castellano dice lo siguiente: muchas gracias, Jacques, seguiremos trabajando por el pueblo. Es decir, Sortu considera que este asesino reincidente bueno, pues es lo que hacía héroe, cuando un modelo a seguir. Inocentes era trabajar por Euskadi, ¿no? Eso es lo que piensa Sortu, que siempre recordamos que es el principal pilar de la coalición Euskal Herria Bildu. ¿Ha habido, Carlos, ha habido alguna reacción por parte del gobierno? Porque Sortu es Bildu y Bildu es el aliado estrella de Pedro Sánchez. De hecho, es el que le dio el voto decisivo para que él pudiera ser investido como presidente del gobierno. ¿Ha habido alguna reacción por parte del gobierno cuando ven que ya no es jalear, sino que ponen como modelo a un asesino? Bueno, en la radio no se nota la ironía, Carlos, pero imagino que es una pregunta retórica. Muy retórica. Porque, como puedes suponer, no ha habido en cero, absoluto ninguna reacción, ¿no? Ninguna reacción. Hay que recordar también que me ha venido ahora a la cabeza que precisamente hoy se cumplen 14 años del comunicado de la banda terrorista ETA en la que anunciaba en su terminología el cese de la actividad armada, ¿no? Y no tanto lo quiero traer a colación por lo que supuso, porque ETA ya llevaba entonces ya llevaba 4 años sin matar, porque estaba prácticamente desactivada desde el punto de vista operativo, sino lo traigo a colación porque esto supuso o fue consecuencia del último pago de Zapatero por la relegalización de las marcas que habían sido ilegalizadas por el Supremo en 2003, Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, ¿no? Recordarán los oyentes que el Tribunal Supremo, bueno, había elecciones el 22 de mayo, elecciones municipales, y el Tribunal Supremo en el mes de mayo consideró que Euskal Herria Bildu era una sucesión de esos partidos ilegalizados y no podía concurrir a las elecciones. Pero 4 días después, el Tribunal Constitucional
por 6 votos a 5 les permitió concurrir a las elecciones y de ahí hasta hoy. Pero este no fue el primer pago. Yo también quería recordar que ya Zapatero en el año 2005 permitió que el Partido Comunista de las Tierras Vascas, un partido desconocido, sin ningún tipo de estructura, lógicamente manejado por el Batasuna, concurriera a las elecciones, y después, como ya fue legalizado, en 2007 se lo permitió a Acción Nacionalista Vasca, ¿no? Este es el resultado de ese presidente tan nefasto que fue Rodríguez Zapatero, que pidió árnica a ETA con este comunicado de cese de la actividad armada, que ya no le sirvió para nada, porque las elecciones del 20 de noviembre el Partido Popular ganó por mayoría absoluta. Y en relación con lo que comentabas también de la concentración de Falange hace una semana en Vitoria, el domingo pasado, es curioso también, bueno, aparte de que hubo 20 ertzainas heridos y 19 detenidos de los jóvenes que generaron los altercados, quiero dar lectura también a parte del comunicado ahora de Euskal Herria Bildu en relación con estos incidentes, ¿no? Es curioso que esta gente exigía su derecho a gritar las manifestaciones aquello de Tamatalos, es decir, entonces cuando ellos se manifestaban o gritaban Aldaya, apaga y calla, entonces no, era libertad de expresión y no había que prohibirlas. Pero ahora, en relación con estos de Falange, que no pintan absolutamente nada y que se concentraban en favor de la unidad de España, Bildu dijo lo siguiente: EH Bildu muestra su preocupación por los hechos acontecidos en torno a la concentración convocada por Falange Española. Se trata de un acto que nunca debería haberse permitido, máxime en un contexto en el que la amenaza de la ultraderecha pone en riesgo la convivencia y la seguridad en nuestro país. Suena a coña, pero esto es de hace 3 o 4 días de Sortu en las redes sociales, ¿no? Sobreentiendo que todavía tendrán vivos los mensajes de redes sociales mezclando estos con los otros en los cuales estaban jaleando a Jacques Snall, ¿no? El autor de los atentados de la Casa Cuartel de Zaragoza. Probar. Uno entra en la cuenta de EH Bildu o en la de Sortu y allí verá que lo que he dicho todavía se puede ver y se puede leer, ¿no? Hablabas también, Carlos, de Ari Charzayus, que este sí tiene apellido vasco, porque los últimos que hemos comentado en las últimas ya 8 secciones que llevamos no lo tenían, ¿no? Que, por cierto, 8ª sección y 8º miembro de la ejecutiva de Sortu con antecedentes penales, ¿no? Qué raro. Un día te pediré que me hagas un resumen a ver si alguno no tiene antecedentes penales. Este es el responsable político de Sortu en Guipúzcoa y fue condenado en 2012 a 1 año de prisión por exhibir fotos de tarras en una concentración a favor, lógicamente, de los terroristas de ETA en las fiestas de Azpeitia, ¿no? Algo que se viene repitiendo. Esto fue en 2012, pero todavía lo hemos visto este verano, ¿no? Pero bueno, este pájaro pues fue condenado en 2012 a 1 año de prisión y ahora es el responsable político de Sortu en Guipúzcoa. Y pues si te parece vamos con el recuerdo a los héroes que han muerto en una fecha parecida a esta. Sí, vamos con ellos, son 17 en esta última semana a lo largo de los últimos 50 años. Empezamos con Alberto Villena, que fue asesinado en Lekeitio el 14 de octubre del año 78. Era un guardia civil que fue ametrallado desde un coche en marcha por 4 terroristas cuando paseaba tranquilamente por el muelle del puerto. El 14 de octubre también, pero del año 83, en el puerto de Santa María, fue asesinado Francisco Jorge Swan, que era médico funcionario de prisiones. Este hombre estaba en su consulta del puerto, en su consulta privada, cuando entró un hombre simulando necesidad de ser atendido, le hizo salir encañonado y después, poco tiempo después, encontró su cadáver en el coche, en el maletero de su coche, con 2 tiros en la cabeza. El 14 de octubre del 86, en Barcelona, ETA hizo estallar un coche bomba en las inmediaciones del cuartel de la Policía Nacional en la Plaza de España y, como resultado de su explosión, falleció el policía Ángel González del Pozo y también falleció una persona que tenía la mala suerte de estar en aquellas inmediaciones, que es Ángel Barceló.
El 15 de octubre del 82 también resultó asesinado otra persona que pasaba por allí, en este caso por Leiza, era Gregorio Hernández, era un empleado de una calderería, salía del cuartel de Leiza, de la Guardia Civil, de renovar el permiso de su escopeta, y en ese momento un comando terrorista pasaba por delante del cuartel y desde el vehículo en marcha ametrallaron el cuartel y lanzaron una granada, y a Gregorio Hernández pues le alcanzaron los disparos. El 15 de octubre del 83 en Oñate fue asesinado José Reyes Corchado, era guardia civil y resultó asesinado al activar una bomba trampa al paso del jeep en el que viajaba. El 16 de octubre del 88 en Legazpi, ETA asesinó a un ertzaina, un policía autónomo vasco, Juan José Pacheco, que era un desactivador de explosivos que estaba revisando la vía férrea entre Madrid e Irún tras haber avisado ETA de la colocación de varias bombas, y cuando estaba inspeccionando la zona para desactivar las mismas, pues ETA hizo estallar una de ellas y falleció en el acto. El 16 de octubre del 88 en Pamplona fue asesinado el guardia civil Julio Angoso. ETA hizo, este guardia civil iba junto con otros 7 compañeros en una tanqueta, y al paso de la misma ETA hizo estallar un coche bomba y como consecuencia de las heridas recibidas falleció al momento. El 16 de octubre del 2000, quizá ahora gente que lo recuerde porque fue un asesinato quizá más sonado, ETA asesinó en Sevilla al médico, el coronel del Ejército del Aire, Antonio Muñoz Cariñanos. Un terrorista se presentó en su consulta privada y sin mediar palabra le descerrajó 2 tiros en la cabeza y murió en el acto. El 17 de octubre del 81 en Santurce fue asesinado el cabo primero de la Guardia Civil, Santiago González, cuando al salir de su domicilio y subirse a su automóvil fue tiroteado por varios terroristas que le estaban esperando. El 17 de octubre del 84, en Rentería, fue asesinado el policía municipal Vicente Gajate cuando se bajaba de su vehículo para llegar a casa. El 17 de octubre del 87, otra persona de esas que pasaba por ahí en un mal momento, en este caso era una mujer, fue en Pamplona, Maricruz Yoldi, era repartidora de periódicos. ETA había colocado una bomba delante de las oficinas de la Unión del Fénix y estalló precisamente cuando pasaba Maricruz y falleció en el acto. El 17 de octubre del 91, en Madrid, fue asesinado el teniente del Ejército de Tierra, Francisco Carballar, cuando al poner en marcha su coche tenía una bomba Lapa debajo y falleció. El 18 de octubre del 75, en Zarauz fue asesinado el guardia civil Manuel López cuando salía del cuartel en el que prestaba servicio. Y el 18 de octubre había sido secuestrado 13 días antes, el 5 de octubre, apareció el cuerpo sin vida de Alberto Martín Barrios, que era capitán de farmacia. ETA lo había secuestrado para pedir la suspensión de un juicio a unos etarras por el asalto que hubo poco tiempo antes al cuartel de Berga. Bueno, como lógicamente el juicio no se suspendió, ETA decidió acabar con la vida del capitán de farmacia y se encontró en una zona boscosa de Bilbao su cadáver. El 19 de octubre del 93, en Madrid, fue asesinado el general de división del Ejército del Aire, Dionisio Herrero, asesinado con 6 tiros cuando al salir de casa se dirigía camino de su vehículo oficial. Y por último, el 20 de octubre del 83, en Rentería, fue asesinado Cándido Cuña, era panadero. En 1979, 4 años antes, había sobrevivido a otro atentado en el que los terroristas le habían disparado 8 disparos, pero consiguió quedar con vida. Se ve que no se lo perdonaron y unos terroristas, en esta fecha, el 20 de octubre del 83, le llamaron desde la puerta en la que se encontraba tomando algo
y al salir le dispararon a bocajarro. Lógicamente, como en otras ocasiones, como no había hecho nada, ni tenía nada de qué acusarle, pues dijeron que era colaborador de la Guardia Civil porque vendía pan en el cuartel. Ni que les hiciera falta, ¿no?, tener algo de lo que acusarle. Carlos, oye, nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a ver, el miércoles, no el de esta semana, sino el de la siguiente, tenéis un acto. Lo vamos a recordar el próximo lunes, pero hace un adelanto ya. Pues estupendo, mira, porque forma parte de un ciclo que hemos titulado La impunidad de ETA en la Fundación Villa Cisneros, y vamos a analizar el estado de situación. Es decir, conocer por qué 369 asesinatos de la banda todavía no han sido esclarecidos y nadie ha sido condenado por ellos, ¿no? ¿Dónde lo vais a hacer? Lo vamos a hacer en el espacio Bertelsmann, en la calle O'Donnell 10, en Madrid. En la entrada es libre y van a participar, lo va a moderar Ana Velasco Vidal Abarca, que su padre fue asesinado aquí en Vitoria, era comandante del ejército de Miñones, y van a participar también Vanessa de Santiago, que es la abogada de Unidad y Justicia, y el fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota. El padre asesinado de Ana Vidal Abarca, no sé si lo sabías, era amigo del mío, era amigo de mi padre. Mira, eso no lo conocía, yo tengo mucha amistad también con la familia. Él era jefe de Miñones, que era, digamos, la policía foral de Álava, y la verdad es que era un hombre ejemplar, no sabía que era sí. Intentó ayudar cuando no había efectivos policiales del resto y eso se sumó a su condena de muerte. Sí. Exacto, bueno, sobre todo pues que era comandante del ejército. Sí. Oye, pues el lunes que viene, si te parece, en las secciones Ni olvido ni perdón, lo volvemos a recordar, pero que la gente que no se confunda, no es este miércoles, es el miércoles de la semana que viene, ¿verdad? Es el día 29. 29, exacto. Mira, el día 29, el día previo a que Pedro Sánchez pase por la Comisión de Investigación del Senado. Bueno, yo creo que será más interesante lo que cuenten en el coloquio de la Fundación Villa Cisneros que lo que pueda decir este hombre en el Senado. Carlos, que un abrazo muy fuerte. Un abrazo y gracias, Carlos. Nada, un placer. Bueno, pues les dejamos ya lo ven. Según Pedro Sánchez no había financiación ilegal. Pequeño matiz, según la justicia hay indicios sólidos de financiación ilegal. Pues bueno, como decía Pedro Sánchez, que debe ser la única verdad que se le ha escapado, paso a paso la verdad se va abriendo camino. A ver si es verdad y llegamos hasta el final. ¡Viva España y viva la libertad!